Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, hola chiquillos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a la 7ª clase de lenguaje. Aprovecho de preguntarles, la estaba leyendo en el chat, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Hola, hola, mentitaps. Hola León, veo bastantes nicks ya repetidos en las clases. Chiquillos, qué rico ver eso. Qué rico ver que se siguen interesando en las clases. Como les decía, ya estamos en la 7ª clase de lenguaje y comunicación. Lo adelantamos en la clase anterior. Esta clase de hoy ya dejamos de ver las competencias, las habilidades que mide la PSU en el lado de comprensión lectora. Y nos vamos a el primer ítem de la prueba PSU. ¿Cuál es el primer ítem? ¿Cuál? A ver. Un poco de retroalimentación por aquí. Primer ítem, chiquillos. Dijimos que el ítem de contenidos ya no existe. Por lo tanto, ese no es. Exacto, como están diciendo ahí en el chat. Primero vamos a ver el día de hoy vamos a ver el ítem de conectores. Pero primero vamos a revisar lo que vimos en la clase anterior, porque hay un concepto que tenemos que seguir revisando, tenemos que seguir ahí manteniéndole el foco, porque es fundamental que lo tengamos siempre súper presentes. La clase anterior vimos lo que era la lectura eficiente, es decir, el uso de estrategias que fueran adecuadas para nuestra comprensión de lectura. Y además, que nuestra lectura fuese eficaz, es decir, que fuera rápida, que fuera precisa y que nos diera economía. Uno dice ya, economía, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Tiene que ver en el sentido de que tenemos que tratar de ser lo más precisos con el tiempo. Recuerden que la PSU dura 2 horas y media, tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas tienen que medir para ver nuestro puntaje. Por lo tanto, tenemos que ser súper económicos en el tema del tiempo. Y ese es precisamente el concepto que tenemos que tener siempre presente, tener muy arraigado en nosotros mismos. Tenemos que ir cuidando que nuestro tiempo vaya ahí justito. Y ojalá nos sobrará para poder revisar todos esos problemas a lo mejor que nos pueden surgir por ahí. Ahora, cuando hablamos de estrategias, la clase anterior vimos una estrategia llamada antes, durante y después de la lectura. En el antes, nosotros simplemente veíamos la estructura del texto, veíamos más o menos cómo estaba formulado, veíamos el título, veíamos el extracto de donde lo habían sacado, para nosotros empezar a generar ciertas inferencias, ciertas ideitas propias. Después, en el durante, mientras íbamos leyendo, teníamos que ir sacando conclusiones de qué tal vez vendría después de este párrafo, qué idea podrían presentarme, y además ir actualizando la información. Es decir, si a mí se me ocurre que puede venir algo después del párrafo que estoy leyendo y eso no ocurre, tengo que ir actualizando mi propia información. Y el después de la lectura tiene que ver con ya generar estos elementos de evaluar si es que el texto estaba bien formulado, realizar ideas, generar ideas en torno al texto, etc. Esta estrategia nos va a servir mucho como preparación, chiquillos. Tratemos de no tirarla tan al voleo. Tratemos de cuidar esta estrategia. Siempre la podemos aplicar en todo lo que leamos. Si vamos a leer el diario, el titular ya nos da cierta información acerca de qué se va a tratar la noticia, ¿cierto? Por lo mismo, muchas veces uno lee el diario y de repente se queda solamente con el titular, porque aplica la estrategia de antes, donde ya extraes información de lo que quieres saber.
Chiquillos, no se tiren tan hacia abajo. Estuve leyendo ahí el chat, algunos dicen que son horrorosos el lenguaje, pero si para eso estamos aquí, para ir subiendo y ojalá subir mucho nuestro puntaje. Así que no nos tiremos para abajo, piensen, nuestro cerebro es el primero que nos da órdenes. De repente no nos damos ni cuenta y nuestro cerebro ya nos está diciendo cosas. Así que no nos tiremos para abajo, siempre para arriba. Somos súper ganadores. Ya de por sí estamos haciendo cosas como estar viendo la clase de lenguaje y comunicación para precisamente ir subiendo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener toda la fe. Y exactamente, tienen acá la profe que los va a ayudar. Bueno, y precisamente para los que dicen que les va mal, que les cuesta comprender un texto, que no saben qué hacer, ¿qué hacer cuando no se comprende un texto? Todos estos elementos los vimos en la clase anterior. Recuerden que las clases están en YouTube, están en nuestra página de Puntaje Nacional y que todos los datos o tal vez... y nos vayan avisando cosas acerca del preuniversitario van a estar en el Facebook. ¿Qué hacer cuando no se comprende un texto? Tenemos que empezar a utilizar herramientas como destacar y subrayar ideas importantes, anotar al margen las ideas que yo voy sacando de lo que leí, realizar preguntas-respuestas. Cuando vamos preguntándonos a nosotros mismos, ¿entendí? ¿Y de qué se trataba esto? ¿Y qué quería decir esta palabra? Recuerden que las palabras se utilizan dentro de un contexto, no se utilizan solamente así sueltas, por aquí pasó la palabra, no, se utilizan siempre dentro de un contexto, entonces tenemos que cuidar este elemento. Entonces, realizar preguntas-respuestas, irme preguntando yo mismo si entendí el texto, qué era lo que me quería decir esta palabra, qué es lo que quería decir el autor, etcétera, etcétera. Y finalmente, si somos personas más visuales, sobre todo las personas que tal vez les gusta más dibujar que escribir, esquematizar los contenidos. Chiquillo, todo esto tiene que ver con el uso de las inteligencias que tengamos. Acuérdense, no existe solo un tipo de inteligencia. Según las teorías existen varios tipos de inteligencia y para esos varios tipos de inteligencia existen diversas maneras de estudiar. Por lo tanto, las personas que tal vez son más visuales, la estrategia de destacar o subrayar le va a servir súper bien porque va a utilizar colores. Las personas que les gusta más escribir, el elemento de anotar al margen, perfecto, le va a ayudar mucho. Las personas que son más auditivas, les va a servir mucho la de realizar preguntas y respuestas. Sobre todo si tal vez leen en compañía, pueden leer tal vez con un amigo, la polola, el pololo, el papá, la mamá, qué sé yo. Y que esa persona le tome preguntas, le haga preguntas acerca de lo que leyeron. Y finalmente, para las personas que son tal vez un poquitito más cuadradas, que les gusta tal vez la matemática, ¿por qué no? Y que también son más visuales, la de esquematizar contenidos. ¿Por qué, chiquillos? Recuerden, no hay nunca que tirarse para abajo. Existen muchos tipos de inteligencia, existen más de 5 tipos de inteligencia y para cada inteligencia siempre va a haber un método. Ya no nos encerremos solamente con un método, tratemos de ubicar el que nos sirve muchísimo más. Entonces, exactamente como dice ahí Frank Figer, si eres visual, usa hartos colores. Exactamente, si uno es visual, usar colores sirve muchísimo. Si uno tal vez es un poco más cuadrado, esquematizar los contenidos y así para adelante. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior. Pero en la clase del día de hoy, como ya les adelantaba, vamos a hablar acerca de los conectores, la presentación del ítem, vamos a ver qué es coherencia, qué es cohesión, los procedimientos para desarrollar este ítem, para solucionarlo, datos para identificar el conector adecuado y criterios que no son válidos para elegir una alternativa. De repente utilizamos una estrategia que no nos sirve mucho, las vamos a ver y vamos a tratar de evitar esas estrategias. Ahora, fíjense en las imágenes que aparecen en la diapositiva. Chiquillos, cada uno de esos elementos conectan, ¿cierto? Tenemos primero el enchufe y, perdón mi ignorancia, en este momento no me acuerdo, pero el conector del enchufe, ¿cierto? Todos estos elementos nos conectan, nos llevan, por ejemplo, a poder prender el computador, cargar el celular, cargar la tablet, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Son todos elementos que a nosotros nos ayudan a conectar, a unir cosas para nuestro beneficio. Precisamente eso es lo que tenemos que ir viendo cómo conectar las cosas. Los enchufes están enojados, si pareciera que los enchufes estuvieran enojados, están como sorprendidos, de verdad. Entonces,
Vamos a ver un ejemplo aquí con esta carita que ya nos anuncia que algo pasó y que está todo muy raro. ¿Qué pasó en este texto? Fíjense, dice, madre, 2 puntos. Zarpamos Titanic. Feliz cumpleaños. Llegaré jueves. Sola. Esposo, niños, Londres. Espérame, comida chilena. Postre, uvas andinas. Abril 10, 1912. Dios mío, dice Gaby 2069. Dios mío, ¿qué es lo que pasó aquí? Sí, ¿qué es lo que pasó aquí? Precisamente, a ver si le juntan en el chat, ¿qué podría ser lo que falta? ¿Qué falta en este texto tan extraño que encontramos aquí del año 1912? ¿Qué sucede por ahí, dicen? Exactamente, como ya le van achuntando en el chat, faltan conectores, ¿cierto? En la antigüedad, cuando no existía ni el mail, ni el WhatsApp, y con suerte teníamos la carta, existían unos elementos que le cobraban a las personas por palabra. Entonces las personas, igual como tal vez alguno de ustedes alguna vez habrá ocupado los SMS, recurrían a eliminar las palabras que tal vez eran un poquito menos necesarias. Ahí le chuntaron el telégrafo, exactamente. Estos elementos entonces le quitaban los conectores para que el mensaje ojalá se entendiera, ¿cierto? Pero de manera súper concisa y súper precisa. Entonces ahí en el madre, zarpamos Titanic, feliz cumpleaños, llegaré jueves, sola, esposo, niños, Londres. Le faltan todos los conectores. Por ahí dicen algunos que están viejos, sí, pues los SMS nosotros también nos cobraban antes por palabra. Teníamos, si no me equivoco, eran como 200 palabras y uno tenía que ir tratando de acortar lo más posible. De ahí apareció el lenguaje chat y muchos profesores también le echan la culpa a esta aparición del lenguaje chat de que escribamos, los chilenos en general, mal. Porque ahí aparecieron muchas abreviaciones y etcétera, etcétera. Se empezó ahí a decaer un poco. Pero ahora con el asunto del WhatsApp, eso no existe, ¿cierto? No nos cobran por palabra y debiésemos, ojalá, chiquillos, escribir bien, con los conectores adecuados, ojalá con los tildes que se necesitan. Recuerden que de repente los tildes nos cambian el sentido de las palabras. Entonces, ojalá escribir lo mejor posible. Hay que irse acostumbrando a hacerlo. Entonces, el ítem, chiquillos, este ítem de conectores, forma parte de un ítem 1, 2, los dos primeros, que se llama indicadores de producción de textos. El tipo de ítem que vamos a revisar, que es el de conectores, tiene 10 preguntas. Solo 10 preguntas dentro de las 80 que forma el universo PSU. Ya, esta información, la que aparece aquí a mi espalda, la pueden encontrar en la página del DEMRE. Si no ven bien, la verdad es que acá arriba, donde dice indicadores de producción de texto, nos indica que los conectores son 10 preguntas, que en el plan de redacción van a ser 15, que en la comprensión de lectura se divide en vocabulario contextual, comprensión de lectura, de vocabulario contextual 15 preguntas, de las cuales 5 son con el formato antiguo, 10 son con el formato nuevo, y las preguntas en general de comprensión de lectura, que son 40. Por eso yo les decía, del total de la prueba, la comprensión de lectura abarca el 50% de esta, ¿ya? Así que por eso, chiquillos, es tan importante que ejercitemos nuestra lectura. La cantidad total de los ítems, es decir, la cantidad total de preguntas, son 80, de las cuales 5 son de pilotaje. Lamentablemente no sabemos cuál es o cuáles son, por lo tanto hay que contestar las 80 idealmente, ¿cierto? Y tenemos 2 horas 30 para resolver nuestro ítem. Entonces, si vamos sacando las cuentas, tenemos muy poquito tiempo para ir resolviendo pregunta por pregunta. Lo importante, fin y al cabo, el resumen del cuadro que les acabo de presentar, y lo importante para esta clase es que el ítem de conectores, el ítem de indicador de producción de texto, son 10 preguntas, ¿sí? Entonces, imagínense, 10 preguntas para un montón de cosas que tenemos que aprender o que tenemos que manejar por lo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades mide el ítem?
Así como estuvimos viendo las habilidades que medía la comprensión de lectura, este ítem también mide ciertas habilidades. La primera, analizar los elementos ortográficos y gramaticales, identificando los conectores o nexos que dan cohesión a los enunciados. Es decir, ser capaces de analizar la información que me presentan y ser capaz de aplicar lo que tengo que hacer, que es agregar conectores o agregar nexos, siempre fijándome, chiquillos, en elementos ortográficos y gramaticales. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. ¿Qué otra habilidad mide? Interpretar el sentido del texto o enunciados considerando elementos de cohesión. Eso quiere decir que el texto esté bien construido, ¿sí? Recuerden, coherencia y cohesión, si bien apuntan hacia un lugar común, no son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Interpretar. Y fíjense lo que aparece en el recuadro verde. Me voy a correr un poquitito. Dice, los ejercicios de este ítem evalúan la competencia para interpretar información implícita contenida en el texto, enlazando enunciados por medio del correcto uso de conectores. Y ahí aparece una palabra que muchos odian, una palabra que muchos dicen, no, por favor, no, qué horror, que es, implícita. A muchos no les gusta esta palabra por la habilidad o por la tarea que les manda a hacer. Ahora no, por favor, exactamente. Por ahí uno dice, mátenme. Sí, exactamente. Tenemos que evaluar información implícita aquí también. Pero esta información implícita, chiquillos, al contrario de lo que ocurre en los textos, que sí es más complicado aún, aquí tenemos un texto cortito, generalmente un enunciado corto donde tenemos que completar pocas cosas. Por lo tanto, esta información implícita no es tan terrible, no es tan difícil, podríamos decirlo, como en el ítem de comprensión de lectura. Víctor Aldía nos pregunta qué era implícito. Estuvimos viendo qué era implícito en las clases anteriores. Pueden verlo en los videos que están ya en la página de Puntaje Nacional. Pero para ponerlo al corriente, la información explícita y la información implícita se refiere a información que podemos encontrar en el texto. La información implícita está ahí directa. Nosotros con nuestro ojito podemos encontrar directamente la información. Si nos preguntan por una fecha, la fecha aparece en el texto. Si nos preguntan por un lugar, el lugar tiene que aparecer en el texto. No estamos haciendo ninguna estrategia de investigación, ¿ya? No estamos tratando de desentrañar el texto. Al contrario de lo que ocurre con la información implícita, donde en la información implícita nosotros ahí ya teníamos que entrar decíamos, bucear, ¿cierto? En el texto, ir moviendo las palabras, etcétera, para tratar de darle una interpretación o como dice ahí, análisis, ¿ya? Esa es la diferencia entre información implícita y explícita. Qué bueno que Víctor dice ahí que ya entendió. Genial. Entonces, chiquillos, las habilidades, ojo con esto, siempre referidas a información implícita dentro de estas 10 preguntitas que nos van a realizar. Entonces, para los que no están familiarizados con el ítem, si es que alguna vez alguno de ustedes no ha hecho nunca un ítem o nunca un ensayo PSU, el ítem se ve un poquito de esta manera, como sale en el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que realizan? Exactamente, explícita es textual, Víctor. Entonces, ya, ¿cómo está construido este texto? Este ítem. Dice, presentación de textos a los que les falta uno o más nexos para indicar la relación que se encuentra entre las ideas contenidas en ellos. La solución consiste en completarlos por medio de la elección del o de los nexos que señalan la relación. Entonces, como dice ahí, nos presentan un texto, una oración, un enunciado, ¿cierto? Le quitan una parte y lo continúan. O tal vez o tal vez le quitan más de una parte, por eso dice ahí, le falta uno o más nexos. ¿Ya? Si no me equivoco, pueden llegar a ser 3. O sea, así de complejo, 10 preguntas, pueden llegar a quitarnos incluso 10
conectores o 10 nexos, como dice. Entonces, chiquillos, el texto más o menos se ve de esta manera. Ahí en el ejemplo dice, la calle está mojada, coma, ojo, coma, ayer no llovió. Entonces, ¿por qué decíamos que tenemos que poner atención a los elementos gramaticales? Porque las comas, los puntos, las tildes, todos estos elementitos a nosotros nos van a ayudar a elegir el conector más adecuado. Entonces, nos presentan una serie de alternativas o distractores. A y, entonces sería la calle está mojada y ayer no llovió. B, más, la calle está mojada más ayer no llovió. C, la calle está mojada si no ayer no llovió. D, la calle está mojada pero ayer no llovió. Y E, la calle está mojada, por ende ayer no llovió. Entonces, chiquillos, cuéntenme, según ustedes, ¿cuál es la alternativa correcta? A ver, veo algunas D, algunas E. D. La mayoría está diciendo que es la respuesta correcta D. Otros dicen que es la E. Vamos a ir uno por uno. La calle está mojada y ayer no llovió. No, ¿cierto? Porque nos presentan una relación que tiene que generar adversativo, es decir, que está en oposición. ¿Por qué? Por el uso de la coma. Por ese elemento lo podemos ir identificando. La calle está mojada más ayer no llovió. ¿Por qué no puede ser esa? Porque ese más, el que está aquí, es una suma. Es lo mismo que decir la calle está mojada y ayer no llovió. Suma elementos. La calle está mojada si no ayer no llovió. Quedaría totalmente incoherente nuestro enunciado. La calle está mojada, por ende ayer no llovió. No puede ser la E porque nos presentaría, este conector presenta una sucesión, algo que ocurre producto de algo. Por lo tanto, pero nos dice ayer no llovió, por lo tanto, pero. No me salté la E, la acabo de explicar. Sí, ahora sí, eso sí, me salté la D porque efectivamente esta es la alternativa correcta. La expliqué al final. Entonces, la calle está mojada, pero ayer no llovió. Ahora, ¿por qué está mojada la calle? Claramente no tenemos idea por qué está mojada. ¿Cierto? Pero tenemos que tener claro que no está mojada por lluvia porque dice que ayer no llovió. Chiquillos, entonces, para los que no conocían el ítem, como les decía, para los que no se habían enfrentado nunca a este primer ítem de la PSU, de esta manera se construye. Algunos dicen ahí que puede ser el guanaco, tal vez. Vaya a saber uno qué es lo que ocurre. Entonces, este es el ítem al que nos vamos a enfrentar. Un elemento importante que tenemos que tener súper claro es el de coherencia y cohesión. Me voy a bajar un poquitito. Ahí sí. Texto entonces. El texto, para que sea tal, o para que el texto sea entendible, tiene que tener coherencia y cohesión. La coherencia nos permite el entendimiento del tema. Es decir, la coherencia es la capacidad que debe tener el texto para que sea entendible. Lo voy a explicar. Algunos dicen que no entienden. Lo estoy explicando, lo estoy leyendo igual. Entonces es la capacidad que debe tener el texto para que sea entendible. ¿Sí? Y la cohesión es la utilización de procedimientos adecuados. ¿Para qué? Para unir la información. ¿Cómo unimos la información? Con conectores. Por eso el ítem se llama así. ¿Y qué son los conectores? Al fin y al cabo, son expresiones que señalan las relaciones entre las oraciones. Es decir, me presentan una oración A, me presentan una oración B, y que va al medio para unir la oración A y B. Esto es un poquito como las matemáticas, ¿cierto? Tenemos un numerito, tenemos otro numerito, y tenemos que tener un signo al medio
suma, resta, multiplicación, división, etcétera, todos los signos que hay en matemáticas, ¿cierto? Para saber qué hacer básicamente. ¿Ya? Entonces, los conectores son expresiones que nos dan una relación de sentido entre la oración A y la oración B. ¿Se entendió la diferencia entre coherencia y cohesión? Voy a esperar ahí que me respondan en el chat. Me acabo de dar cuenta que hay mucha gente en el chat, qué rico. Bienvenidos a los que no habían estado nunca en nuestras clases. Ya, algunos no entendieron muy bien. Bueno, la coherencia, chiquillos, la capacidad de entender. O sea, la capacidad que tiene el texto de hacernos entender. Si el texto se entiende o no, por ejemplo, lo que ocurría en el texto del Titanic. Si bien no tenía conectores, el texto que vimos una de las primeras diapositivas, si bien no teníamos conectores, entendíamos que la mujer va viajando en el Titanic, que va a llegar por un cumpleaños y que esperaba que el postre que tuvieran cuando ella llegara fueran uvas. El texto se entendía, es decir, como dice súper bien ahí Víctor, que sea coherente, es que tenga sentido, exactamente. Pero lo que le faltaban eran estos mecanismos, estos procedimientos adecuados que son los conectores. Cuando tenemos un correcto uso de conectores, podemos decir que el texto es cohesionado, como dice ahí. Si los conectores están bien ocupados, el texto es cohesionado. Si el texto se entiende, es coherente. Básicamente eso. Ahora sí se entendió para los que estaban ahí como con la duda. A ver. Los que estaban con la duda. Parece que sí, porque se quedaron calladitos. Sí, se lo entendieron. Ya, genial. Entonces, chiquillos, ¿por qué es importante tener en cuenta esta diferencia entre coherencia y cohesión? Porque muchas personas, como no entienden bien lo que es la coherencia y la cohesión, lo ocupan de manera indistinta. Dicen, no, este texto está mal cohesionado. No está mal cohesionado. No, este texto está incoherente. ¿Cómo lo sé yo? Si el texto se entendió. ¿Ven? Entonces, coherencia y cohesión no son lo mismo, pero están enfocados un poco a lo mismo, ¿cierto? A que el texto esté bien hecho. Ya, avanzamos. ¿Cómo solucionamos este ítem de 10 preguntitas y que a algunos les complica? Entonces, como dice ahí, procedimientos para solucionar el ítem. 1. Reconocer la información explícita e implícita del texto, presentado sin revisar las alternativas. Lo ideal, chiquillos, leer solamente el enunciado que nos presentan. No mirar al tiro las alternativas, sino que solamente leer el enunciado que se nos presenta. ¿Por qué? Porque de esa manera ya vamos a ser capaces, si somos capaces de inferir y de extraer información explícita, ya vamos a ser capaces de estar ahí, nuestro cerebro, generando ideas, es decir, generando la coherencia de qué se irá a tratar este texto, qué querrán decirme en esta oración. Después, identificar, perdón, chiquillo, todavía estoy resfriada, lo siento. Perdón, hoy día sí es agua, el otro día les mentí la bebida, pero hoy día sí es agua. Ya, ahora sí. Entonces, primero, como decíamos, leíamos, se ríen de mí, son muy malas. Primero reconocíamos la información explícita e implícita del texto, es decir, no leíamos de corrido y dejábamos que nuestro cerebro, como nosotros ya hemos ido practicando esto, siga practicando y empiece a generar relación de coherencia. Después, 2. Identificar las relaciones que se establecen entre las diferentes partes del texto, imaginando el conector que mejor representaría la relación. Nosotros, como ya pasamos por un proceso escolar bastante extenso, ¿cierto? Y algunos tal vez están tercero o cuarto, pero ya llevan hartos años estudiando, hartos años además leyendo y hartos años también ya escribiendo, somos capaces de ir identificando las relaciones que se van estableciendo entre las partes del texto. ¿Ya? Entonces, como nosotros ya hemos sido entrenados, por decirlo de alguna manera, en estos elementos, nuestro cerebro es capaz de ir generando estas relaciones. A algunas personas les cuesta más, a otras personas les cuesta menos, ¿cierto? Sobre todo dependiendo del grado de comprensión de lectura que tengan.
pero es posible ir, cuando nos aprendamos, por ejemplo, los tipos de relaciones, va a ser mucho más fácil identificar estas mismas. Entonces, segundo pasito, pensar qué conector me puede servir a mí para conectar estas 2 o 3 o 4 relaciones que se me presentan en el texto. 3. Ojo con esto. Observar y analizar las marcas de puntuación y gramaticales del texto. Fijarme bien si aparece una coma, si aparece un punto y coma, si aparece un punto. Fijarme también si la palabra está escrita con H, está escrita sin H, dónde va la H, porque acuérdense que, por ejemplo, tenemos 3 maneras de escribir ahí, ahí y ahí. Tenemos H-A-Y, A-H y latina con tilde, y el ay de A-Y, del ay me dolió. Entonces tenemos distintos tipos de palabritas que de repente suenan igual, pero no significan lo mismo. Los monosílabos generalmente los monosílabos generalmente no llevan tilde, pero también de repente aparecen ahí unos monosílabos que sí llevan tilde, que le cambian por completo el sentido de la oración. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso, observar, fijarnos súper bien las marcas que nos presentan estos textos que nosotros vamos a ir leyendo. Después, recién en el punto 4, revisar las alternativas. Recién vamos a revisarlas en el punto 4. Buscar aquella que mejor represente lo que reflexionamos. En el punto 5 dice, si la alternativa es correcta, genial, yupi, y somos los super más, sí, las homófonas, y somos los super más secos de la PSU, y por eso usamos un emoji ahí con los lentes de sol, porque somos súper bacanes. Ahora, eso ocurre o va a ocurrir si al enunciado le falta solamente un conector. Ahí es mucho más fácil. Pero cuando al enunciado le falta 1 o 2 conectores, o tal vez 3 conectores incluso, fíjense aquí. Esto es como la letra chica de la publicidad. Si solo uno de los conectores que nosotros que a nosotros se nos ocurrió, cumple con los requerimientos, vamos a tener que volver a leer nuevamente el texto y evaluar una corrección. ¿Qué quiere decir eso? De repente, la relación que nosotros generamos con los conectores que a nosotros se nos ocurrió, puede que uno aparezca en las alternativas, pero el otro no. Ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que fijarnos súper bien y devolvernos paso por paso a pensar qué conector sería el más adecuado de ocupar. Chiquillos, los procedimientos para solucionar el ítem, lo ideal es que, resumiendo esto, lo ideal es que leamos el texto, generemos nuestra propia propuesta de conector, ¿cierto? Porque dijimos que ya hemos pasado muchos años en el colegio y aunque hayan pasado tal vez muchos años desde que salimos, algo hemos aprendido, ¿cierto? Y si no hemos aprendido, por lo menos sabemos leer y escribir. Y nos estamos enfrentando siempre a lectura. Recuerden, de repente vamos en el bus y vemos una publicidad y tenemos que leer lo que dice. Entonces, como siempre estamos leyendo, aunque ya hayamos salido hace muchísimos años del colegio, que puede ocurrir, ¿por qué no? ¿Cierto? Nunca es tarde para estudiar. Nuestro cerebro ya tiene cierta información ahí relegada. Y por eso algunos también dicen, yo no aprendí nada en el colegio. Para esas personas que no aprendieron nada en el colegio, déjenme decirle que están súper equivocados porque por algo son capaces aquí de escribir y de leer lo que aparece en la pantalla, ¿cierto? Por lo menos aprendieron a leer y a escribir. Y en el proceso de leer y escribir vamos aprendiendo todos estos elementos. Entonces, ya, como les decía, importante dejar que aparezcan nuestros conocimientos previos relativos al lenguaje, al uso del lenguaje, al uso de los conectores. De repente podemos ni siquiera saber qué tipo de conector es cuál, pero sabemos que más o menos cómo tenemos que enlazar esas oraciones y fijarnos si nuestra alternativa es correcta, genial, súper bacán. Pero si no, tenemos que volver a buscar qué palabra, qué conector puede cumplir la función del que yo estaba pensando, ¿cierto? Y ahí irme fijando.
De esta manera va a ser mucho más fácil, mucho más simple ir solucionando este ítem. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta referida a este elemento? ¿Algo que no se haya entendido más que nada? Recuerden, chiquillos, que las preguntas que son más complejas, anótenla por ahí, anótenla en el celular, anótenla en un papelito, no sé, en el boleto de la micro, y las dejamos para el final, porque son preguntas tal vez un poquitito más largas, pero preguntas hasta el momento con relación al ítem. A ver, Gaby nos dice que el lenguaje y biología no aprende, no hay caso y que está perdida. Gaby, mucho ánimo. No diga que está perdida, diga, si estoy perdida, me puedo volver a encontrar. Chiquillos, es súper importante, súper importante que nosotros también nos demos ánimo para ir pasando este periodo ya. Imagínense, vamos en la 7ª clase de lenguaje, estamos ya casi cumpliendo 2 meses juntitos y hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo de nuestros errores. No digamos que no aprendemos nada, digamos, ok, me equivoqué, pero en qué me equivoqué y tengo que resolver esos elementos. Los errores no siempre son malos, los errores nos ayudan a aprender. Cuando nosotros somos chiquititos y nos caemos, evidentemente eso es un error, pero de a poquito aprendemos tal vez a poner las manos para no pegarnos en la cabeza, no pegarnos en la frente, ¿cierto? Y ya después de a poquito también ya aprendemos a no caernos, ¿cierto? Claramente de aquí en adelante alguno se ha caído alguna vez, pero ya no porque no sepamos caminar, sino porque, bueno, cosas de la vida ocurrieron, ¿cierto? Entonces, súper bien, como dice Mentitaps, de los errores se aprende, ¿cierto? Ya, entonces, esos son los procedimientos básicos para ir solucionando este elemento. Datos para identificar el conector adecuado. Es decir, cómo podemos más o menos achuntarle ahí al conector que necesitamos. Primero, como les decía, intentar completar el enunciado presentado sin mirarles alternativas. Tratar de solucionarlo nosotros mismos con nuestros propios conocimientos previos. El conector elegido debe mantener el sentido y la gramaticalidad del texto. Es decir, cumplir con reglas de ortografía que están tan abandonadas por muchas personas. La ortografía la dividimos en 3: literal, puntual y acentual. La ortografía literal es el correcto uso de las letras. Estas letras que de repente nos cuestan tanto. S, C, Z, por poner un ejemplo. El uso de la H, el uso de G y J, el uso de la X, sobre todo cuando va sumada a una C o una S, ¿cierto? Que de repente cuesta tanto ahí, uno dice, oye, ¿cómo se escribe esta palabra? Chiquillos, aunque sean súper capos en lenguaje, de repente nos puede costar esto. A mí, de hecho, me pasó justamente hoy día haciendo clase, dije, ok, no tengo idea de cómo se escribe esta palabra porque me di cuenta en ese momento que jamás la había escrito. La ortografía literal tiene que ver entonces con el correcto uso de las letras. Pasa a veces que nos equivocamos, pero la idea es que sepamos identificar las palabras según cómo escribamos. Y por favor, Fran Figer va a ir de reto y no me escribo así porque lo único que hace es que me sangran los ojos. ¿Qué es eso de escribir así? Ya, la ortografía puntual, por otro lado, es el correcto uso de la puntuación. ¿A qué nos referimos con puntuación? Con precisamente el punto y coma, la coma, el uso de guiones, el uso de comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos ortográficos que a nosotros nos dicen y nos recalcan tanto, ¿cierto?, en el colegio, que los ocupemos. El uso de signos de exclamación, el uso de signos de interrogación, etcétera. Recuerden, chiquillos, que en el español nosotros usamos 2 signos de exclamación y 2 signos de interrogación, de apertura y de cierre. ¿Ya? Nosotros no hablamos en inglés. El inglés ocupa solamente el signo de cierre, pero en español nosotros ocupamos los 2. Y la ortografía, el último tipo de ortografía,
el último tipo de ortografía, que es la ortografía acentual. La ortografía acentual tiene que ver, como dice ahí, con el correcto uso de tildes. ¿Por qué no correcto uso de acentos? Porque todas las palabras tienen acentuación. Todas las palabras tienen ese golpe de intensidad ahí que marca más o menos si es que va o no el tilde, siempre y cuando no sepamos las reglas de acentuación, perdón, de tildación. Entonces, tenemos que tratar de que el conector que nosotros ocupemos cumpla con todas estas reglas. ¿Por qué? Porque hay algunos conectores que van siempre después de una coma. O hay otros conectores que se utilizan después de un punto y coma. Por poner un ejemplo. O hay conectores, como les mencionaba hace un rato, que utilizan solamente, la diferencia está en el tilde que tienen. Y ese tilde ya cambia todo el sentido de la oración. Listo. Ya. ¿Qué otro dato podemos tener para identificar el conector más adecuado? Es que el conector más simple siempre suele ser el correcto. Suele ser. Ya, siempre suele ser. Entonces, si aparece un pero y aparece un más, sin tilde, ambos, esto estoy poniendo un ejemplo, no dudo mucho que les vaya a aparecer así porque esa sería una pregunta de perdición, pero les voy a poner un ejemplo. Si aparece un pero y aparece un más sin tilde, ambos conectores significan exactamente lo mismo. Son conmutables. Puedo ocupar uno o el otro y no va a cambiar para nada el sentido de mi oración. Sin embargo, el más nosotros lo ocupamos muy poquito. El pero, por el contrario, se ocupa muchísimo más. Por lo tanto, el pero, al ser un conector que se utiliza más a menudo, es un conector mucho más simple que el más. Por lo tanto, si nos presentaran esas opciones, que insisto, no dudo mucho que aparezcan, pero si nos presentaran esas opciones, el conector más simple sería pero. Listo. Ya, y después, el último dato para identificar el conector más adecuado, luego de elegir una alternativa, siempre, chiquillos, y aquí recalcado con mayúscula, con negrita, con subrayado, me faltaron las lucecitas solamente. Siempre tenemos que volver a leer el enunciado para verificar que esté correcto, que cumpla con los requerimientos de coherencia y los requerimientos de cohesión. Ahora bien, ¿cuáles criterios no son válidos para elegir una alternativa? Y eso era lo que les mencionaba hace algunos minutos atrás. Hay criterios que realmente nosotros utilizamos, pero no son los más adecuados. ¿Cuáles son estos? Pensar, me suena bien. Ay, no, yo voy a utilizar este conector porque suena bien. Sin embargo, este me suena bien podría dejar de lado la coherencia semántica y la corrección gramatical. Está orgulloso de sí mismo. Ok, bien. Solo podré ir si tú me acompañas. Eso sí, esa palabrita que aparece ahí, ese sí, ambos son conectores. Sin embargo, tenemos ahí lo que les mencionaba. Tenemos un sí con tilde, que es un pronombre personal, sí mismo, y un sí, que es una condición condicional. Es decir, estoy poniendo una condición para asistir o no asistir al evento. Por lo tanto, que a mí me suene bien no es un criterio válido. En una oración así podría aparecer como distractor un sí sin tilde, y ese sí sin tilde, es decir, ese sí de conjunción condicional, estaría malo. Y hasta ahí llegó nuestro superpuntaje. Entonces, chiquillos, ojo con ese. El me suena bien no siempre nos va a servir. Después, se usa así. No, voy a ocupar este conector porque siempre he escuchado que esto se dice así. Que se use no quiere decir que esté bien. Las personas pueden decir aiga, voy a sacar un ejemplo que pusieron en el chat. Aiga, en vez de haya. Que se use no quiere decir que esté bien. ¿Cierto? Yo puedo ocupar todo el día el aiga y decir, no, aiga, no sé, no se me ocurre. Pero aiga siempre algo. Pero eso no quiere decir que esté bien.
Entonces, ahí hay un ejemplo. La expresión de acuerdo a nuestra opinión, que se escucha muchísimo, está mal. Porque, ¿cómo debe decirse? De acuerdo con nuestra opinión. Entonces, muchas veces tenemos ciertos elementos que los decimos por uso, la gente lo ocupa, nosotros como sociedad lo ocupamos, pero eso no significa que esté bien. Y eso nos induce a errores. Y si nos induce a errores, tal vez aparezca dentro de uno de los distractores y hasta ahí llegamos con el ítem. Y finalmente, me parece que, si bien, chiquillos, nosotros la sabiduría popular nos dice que la intuición es súper banaleada, para la PC1 no sirve tanto. Me parece que, es decir, el utilizar la intuición no siempre es buena si no está acompañado de conocimiento. Y esa intuición abarca tanto el se usa así como el me suena bien. La intuición nos sirve, sí, nos puede servir en la vida diaria, pero para la PSU, chiquillos, lamentablemente no mucho. Ya, entonces, así como decíamos que teníamos ciertos errores al momento de leer que teníamos que evitar, como la regresión, la vocalización, etcétera, ¿cierto? Y que decíamos que eran no pecados, que había que tratar de no cometerlos. Estos son los errores o los pecados de este ítem. Tratar de evitar el me suena bien, se usa así y me parece que. Como dice ahí Marcianito Cósmico, el conocimiento es poder, sí. Ya, entonces chiquillos, ¿se entendió esta parte de la clase? A ver, por mientras yo espero que me digan si se entendió o no. Vuelvo a tomar mi agüita. Que insisto, esta vez sí es agua. La clase anterior era bebida. Ya, genial. ¿Se entendió entonces? Chiquillos. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.